Amigos, bienvenidos a USA en español. Recesión económica comienza a llegar a todos los Estados Unidos y el gobierno federal le advierte a todo el pueblo americano lo que puede ocurrir próximamente. Quédense hasta el final del video para que conozcan los detalles de todo lo que está ocurriendo en este conflicto armado entre Rusia y Ucrania que ya comienza a afectar a toda la economía americana. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. Como ustedes muy bien saben, la guerra entre Rusia y Ucrania continúa incrementándose, o como yo la he llamado durante mis últimos videos, esta guerra del señor Vladimir Putin contra el resto del mundo comienza a generar caos y problemas económicos en las grandes potencias, en los Estados Unidos, en los países europeos, que comienzan a ver con preocupación los efectos que pudiera traer en cada una de estas economías, principalmente por el incremento de los precios del petróleo que lamentablemente están llevando a algunos expertos a pensar que una recesión económica está a punto de llegar a todos los Estados Unidos, pero también a las grandes economías de Europa. Los precios del petróleo crudo subieron brevemente a sus niveles más altos desde el año 2008, el día jueves por la mañana, antes de retroceder un poco. Aún así, alrededor de $110 por barril, existe una creciente preocupación de que los precios de la energía que se encuentran por las nubes puedan conducir a un retroceso económico severo en todos los Estados Unidos y en todo el mundo, que va a afectar en gran medida a la población de todos estos países. Fíjense lo siguiente, amigos, yo pienso que todo esto estaba calculado desde un principio. Vladimir Putin sabía todo lo que iba a ocurrir si él decidía invadir Ucrania. Las grandes potencias sabían también los efectos económicos que iban a sufrir en caso de que ellos impusieran estas sanciones que le han puesto al señor presidente de Rusia por haber violado la legalidad internacional. Es un alto precio que ahora va a tener que pagar el pueblo americano y los pueblos de los grandes países de Europa y los pueblos del mundo en general, simplemente por la ambición de un señor que quiere regresar en el tiempo y quiere retroceder para volver a formar la Unión Soviética, apoderarse de todos los países de Europa del Este que antes pertenecieron a esta unión, pero que fue desintegrada por el fracaso del sistema socialista y por el fracaso del sistema comunista, que hemos identificado que no tiene futuro ya en este planeta. Lamentablemente eso no lo ha entendido el señor Vladimir Putin. Ha decidido enviar a su ejército a Ucrania a asesinar a millones de personas, a destruir ese país simplemente por una ambición personal que él tiene en este momento. Después de todo, el aumento vertiginoso de los precios del petróleo fue una de las principales razones por que las recesiones ocurrieron a mediados de la década de 1970, también a principios de la década de 1980 y principios de 1990. Los precios del petróleo también aumentaron considerablemente antes de la Gran Recesión. Sin embargo, esa recesión se debió más al estallido de la burbuja de las hipotecas del alto riesgo y la consiguiente crisis financiera mundial. Es decir, los grandes expertos están advirtiendo lo siguiente para explicarlo de una manera muy sencilla. Cada vez que los precios del petróleo comienzan a subir vertiginosamente, cada vez que los precios de las energías comienzan a incrementarse de una manera tan rápida, esto a través de la historia nos ha demostrado que siempre conduce a una recesión económica. Y ese es el temor que tienen en este momento los economistas en los Estados Unidos, que después de estar saliendo de una crisis económica como la de la pandemia, que recordemos afectó la vida de millones de personas en este país y en todo el mundo, pues ahora resulta que llega el embate de una nueva recesión que pudiera llegar de un momento a otro por este conflicto armado que se continúa desarrollando en toda Europa. Es posible que el petróleo tenga que llegar a $120 o incluso a $130 por barril para que la gente realmente lo comience a notar. Así lo dijo el director gerente de estrategia de inversión y asignaciones de activos de SLC Management.
Los consumidores todavía tienen muchos ahorros y la situación del empleo es bastante buena. Así que tenemos una base sólida, es decir, lo que este analista está indicando, el temor de la recesión existe, pero todavía él cree que la fuerza de la economía estadounidense puede seguir aguantando un poco más. Y si los precios del petróleo comienzan a moderarse y dejan de subir de la forma que se han estado incrementando durante los últimos días, es posible que una recesión no tenga necesariamente que llegar a la vida de nuestro país, a la vida de todo el pueblo americano, que todavía continúa sufriendo para tratar de salir, como dije anteriormente, de una crisis que fue generada por la pandemia del coronavirus y que, por cierto, me puse yo a pensar el día de ayer. Ahora resulta que el problema es Europa, el problema es Rusia contra Ucrania y al parecer a la gente, a los gobiernos y a todo el mundo se le ha estado olvidando la crisis de la pandemia del coronavirus que tanto daño le ha hecho a este país. Continuó diciendo este analista, a nadie le gusta pagar más por la calefacción de su hogar, a nadie le gusta pagar más para llenar el tanque de sus autos en la gasolinera. Pero la economía estadounidense sigue creciendo a un ritmo saludable. Los salarios están subiendo y el mercado laboral es bastante fuerte. Pero yo quisiera decirle a este analista lo siguiente, con todo el respeto, de verdad es mi opinión personal. A mí me parece muy bien que la economía estadounidense a nivel macroeconómico continúe creciendo, me parece muy bien que los salarios estén subiendo y, como él lo dice, que el mercado laboral sea bastante fuerte. Pero cuando vemos esto, ¿en qué se traduce? Para el beneficio económico de todo el pueblo americano, nos damos cuenta que lamentablemente la gente no está viviendo mejor, porque a las personas no les alcanza el dinero para poder pagar todos los productos y servicios que ellos necesitan para poder vivir, porque la inflación lamentablemente se encuentra por las nubes. Hay veces que tenemos que ver no solamente el problema a nivel macro, tenemos que ir al detalle de lo que vive el pueblo americano en este momento, que continúa, en mi opinión, sufriendo una crisis económica de la cual no hemos salido todavía. Si está preocupado por una recesión que se avecina, dice un experto, y sé que muchos de ustedes lo están, pues mire las solicitudes semanales de desempleo. Todavía están cerca de los mínimos previos a la pandemia. Así lo dijo justamente un estratega de acción de Sachs Research en un tuit a principios de esta semana, antes de que los últimos datos de solicitudes de desempleo mostraran una caída en el número de personas que solicitan beneficios de desempleo semanales. Todos sabemos que el desempleo ha bajado, que el empleo continúa creciendo en todo el país. Más empresas continúan abriendo nuevamente después de esos cierres que fueron ocasionados por la pandemia del coronavirus. Por supuesto que más personas están comenzando a trabajar, pero como he dicho anteriormente, hay un problema fundamental que no ha sido atendido todavía por el gobierno, que no ha sido atendido por la Reserva Federal de los Estados Unidos, y todos muy bien saben que me refiero al problema de la inflación, un problema que yo he venido criticando durante mis últimos videos y que lamentablemente continúa afectando al bolsillo de todo el pueblo americano que simplemente no le alcanza el dinero para poder vivir. Los economistas pronostican una ganancia de 400,000 puestos de trabajo. Un experto dijo justamente que los Estados Unidos tendría que sufrir 2 meses seguidos de pérdida de empleo antes de que los temores de una recesión fueran legítimos. Algunos otros economistas son bastante positivos de que la economía estadounidense tiene la fuerza suficiente para aguantar las embestidas de la consecuencia económica que la guerra del señor Vladimir Putin está generando en el mundo. El precio real del petróleo aún no supera los picos de finales de la década del 70, tampoco supera los picos del año 2008 y las economías son menos intensivas a la energía, así lo dijo un estratega del Deutsche Bank en un informe que fue promovido el día jueves para dar a conocer a la opinión pública la opinión de este banco con respecto a la situación económica y financiera que viven los Estados Unidos y el resto del mundo en este momento de crisis. Pero también agregó que los precios tendrían que subir un 50% desde los niveles previos a la invasión para poder provocar un gran retroceso en el crecimiento.
Eso implica un precio por encima de los $135 por barril para los precios del petróleo estadounidense y alrededor de $145 para los precios del crudo Brent, según la referencia mundial. Pero yo quiero alertar a todo el mundo que ya los precios del petróleo se encuentran aproximadamente en los $110 y si los problemas continúan como van, yo no veo muy difícil ni muy complicado que los precios puedan acercarse a los 130 o $140 por barril. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.